Entonces, ahora tenemos a Juanes Bosco, que nos va a hablar de un espectrógrafo de alta resolución, el diseño de un espectrógrafo de alta resolución para el 6.5 metros en el Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir. Adelante, Bosco. Gracias. Buenos días a todos. Voy a presentar precisamente esto, que ya lleva un poco de camino recorrido. En los últimos dos coloquios hemos hablado sobre esto. Se ha quedado un poquito estancado por diversas razones. La última vez, la vez pasada, lo que ocurrió fue un poco lo de la pandemia, y luego ya tengo un rato que ya no estoy en donde estaba yo originalmente, en la UNAM. Entonces eso ha ralentizado por mi parte un poco el poder avanzar con esto con más fluidez. Pero ahora que he retomado este trabajo con un poco más de tiempo dedicado a él, lo que quiero comentar, lo que quiero presentar es más bien cómo iniciar con la gente interesada, que se pudiera ya tener directamente una discusión sobre algunos puntos específicos que creo que sería conveniente platicar. Entonces, primero, ¿cómo llegamos aquí? Pues llegamos aquí igual, digamos, que hace 2 años, ¿no? Decíamos que en ese entonces que aquí en México no hay espectroscopía de alta resolución, más allá de los pocos instrumentos que se tienen, que ya son bastante antiguos, en San Pedro y en Cananea. Y en la actualidad, pues eso no ha cambiado. A 2 años no ha cambiado, obviamente es poco tiempo, y eso sigue lamentablemente igual. En ese momento decíamos que teníamos 2 opciones. Una era pensar una solución relativamente a corto plazo, sería pensar para el telescopio, el que está de 2 metros, de 2.1 metros en San Pedro, o algo un poco más de tiempo, que sería pensar para el telescopio de 6.5 metros. Pues esta opción fue la que decidimos en ese momento. Después, ahora parece que el proyecto está totalmente detenido, si no es que cerrado, y eso pues, obviamente es un problema, ¿no? Pero bueno, se siguió con la idea de un diseño para este telescopio. La idea que se presentó en ese momento, el concepto del instrumento era o es un espectropolarímetro para este telescopio en el foco Cassegrain, que sea para objetos puntuales, donde se buscaba que hubiera la más alta resolución espectral que se pudiera, la más alta eficiencia, y que fuera térmica y mecánicamente muy estable, ¿no? Eso necesariamente tiene que ser, o deviene en que tiene que ser alimentado por fibras ópticas. En principio, no sería de interés primordial ir a todo el rango visible o al infrarrojo, o un instrumento multifibras, ¿no? Sino quedarnos con un campo el que está de 0.5 grados, que era para lo que está en la parte, lo que tiene en la parte, en el diseño para el visible del 6.5 metros. Y también decíamos, la intención principal no es hacer medidas de velocidad radial, pero a lo mejor si se implementa la instrumentación necesaria, pues sería algo bueno, ¿no? Algo deseable. Entonces dijimos, bueno, vamos a basar el instrumento en HARPS, ¿no? Y en ese momento presentamos ¿qué tenía HARPS que nos interesaba, y por lo cual podíamos de alguna manera, si no replicar, basar el diseño en este espectrógrafo. Bueno, aquí son las características de HARPS. No quiero entrar en gran detalle, salvo comentar que el poder de resolución es de 90.000, y el rango espectral de
390 a 680 nanómetros. Entonces aquí se cumple básicamente lo que habíamos comentado. Pero buscando más información sobre cómo se podría desarrollar ese instrumento, yo me encontré con este espectrógrafo NATE, que está en el telescopio de 3.5 metros, WI AIN de Kitt Peak. Y bueno, también es un espectrógrafo para realizar medidas de Doppler Wolling, pero me encontré con unas características muy singulares que me hicieron completamente voltear a él y por mi parte, que es algo que quiero discutir con el grupo con el que estuve adjunto allá en la UNAM, son principalmente interesados en esto, principalmente David Iriart. Para mí me hizo voltar a buscar un diseño similar a al de NATE. NATE, digamos, es esto, está igualmente diseñado para hacer mediciones de Doppler Wolling, pero la precisión que tiene el science driver es que para tener precisiones de más allá de 50 centímetros por segundo en una sola toma, y que eventualmente esto sirviera para con otras técnicas llegar a precisiones de hasta 10 centímetros por segundo, o sea, lo cual es excepcional. Bueno, está en el 3,5 metros, ya está funcional. Obviamente es alimentado por fibra, como lo buscamos. La fibra o sea, se toma en el focus grain del telescopio y ya de ahí se lleva al espectrógrafo. Bueno, tiene que haber un cambio de números F, y esto es aquí algo que me parece muy interesante. El telescopio es un número F 6.3, la fibra es un número F 3.65 y el espectrógrafo es número F 8. ¿Por qué menciono esto como algo interesante? Hace 2 años, cuando presentábamos la idea de diseñar este instrumento, la discusión derivaba hacia ¿por qué no hacer un espectrógrafo que pudiera de alguna manera usarse en lo que ya está, en la infraestructura que ya está, que sería en este caso el 2.1 metros, y luego, si se llega a realizar el 6,5 metros, que espero que sí, pues heredarlo al 6,5 metros. Y entonces decíamos que prácticamente eso pues no es imposible, pero es muy difícil debido a que haces el diseño para un telescopio en particular, ¿no? Incluso se mencionaba el hecho de cuando se tuvo que pasar, por ejemplo, eso ya tiene 30 años, pero bueno, se entiende que es equivalente. Cuando se tuvo que pasar, bueno, la comparación, cuando se tuvo que pasar de placas fotográficas, bueno, hace 40 años creo, al CCD, a un campo mucho más grande en la cámara, los instrumentos pues perdieron muchas características, ¿no? De hecho, es parte de lo que los espectrógrafos actuales de San Pedro adolecen, algunos de ellos. Esa adaptación no es sencilla, pues, y entonces quita muchas características deseables de los instrumentos. Pero aquí, al estar adaptado con fibra, es menos difícil hacer ese cambio. Obviamente hace 2 años estaba ya esto, pues, pero al menos yo no lo había pensado como algo que realmente se pudiera hacer, pero me parece que conservando ciertos parámetros inamovibles, como el de la cámara y el del tamaño o sea, el de la cámara de enfoque del espectrógrafo y el CCD, el tamaño del píxel, diseñando para un tamaño de píxel y un campo
o sea, de bien pensado y de un tamaño determinado, lo demás se puede cambiar, o sea, se puede cambiar de un telescopio a otro sin mayor problema. 5 minutos. Esta parte. Dígame. Okay. Ahora, el tamaño del telescopio, el diámetro del telescopio, el diámetro del telescopio no es un problema en un principio. Los parámetros ópticos que aquí presento, que ya están diseñados, que ya están hechos para, o sea, este espectrógrafo ya está funcional. De colimador usa un espejo parabólico de 590 milímetros, que lo usa la mitad como colimador y la otra mitad como la segunda parte, el segundo paso el diseño se llama de pupila blanca, entonces tiene que hacer un segundo paso por el colimador, y luego entonces a lo que quiero llegar aquí es que el diámetro del colimador o del haz que está llegando al colimador es de 195 milímetros. Y esto después va a llegar a la rejilla Shell, que por diseño y por costo no puede uno tomar una rejilla Shell de 300 milímetros o 400 milímetros. Bueno, se podría, pero habría que hacerla en especial para esto. Entonces, estos datos que estoy aquí presentando son de rejillas o colimadores que se pueden hacer ya de manera estandarizada por Newport o por todas las casas que proveen estos elementos, y lo único que se hace es replicarlos. Por ejemplo, un colimador de estas características, por ejemplo, se podría adaptar, por poner un ejemplo, insisto, sin fibra a un telescopio de 3,5 metros. Así en el diseño que yo hice, en la simulación que yo hice, o que estoy haciendo, trabajé directamente con eso. Y la resolución que tienes, que es la que estoy presentando aquí, bueno, aquí ellos presentan una resolución de 100,000, en realidad es 94,000, casi 95,000, pero si tú puedes intercambiar tu telescopio simplemente poniendo la fibra correcta y el adaptador correcto entre telescopio y fibra. Eso es a lo que quiero llegar aquí en realidad con esta charla. Para terminar con esta lámina, el CCD es bastante interesante. El píxel es de 10 micras, es de 9K por 9K, es un mosaico. Los órdenes de dispersión que se presentan son desde el orden 60 hasta el orden 170. Y bueno, aquí presento el diseño óptico. Este no es el mío, este es el diseño el que ya viene, bueno, el que presentan para este espectrógrafo Nate, pero en realidad nosotros lo que tendríamos que hacer es básicamente replicarlo y si se logra construir, que sería lo ideal o sería el objetivo final que estamos buscando en un principio, todos estos elementos, la parábola, la rejilla de difracción principalmente, que es lo que en un principio es más costoso y más difícil, simplemente hay que replicarlo ya de los moldes o de los másters que ya están, que tienen las casas que proveen estos elementos, ¿no? A mí, por eso esto se me hace sumamente interesante. Lo mismo se podría hacer, por ejemplo, para la idea original que era de ARPS, porque todo eso está en stock, pero a mí este diseño me gustó mucho más. Aquí está otro ejemplo.
El cuadro que se ve aquí, o sea, el marco, el que se ve aquí, representa el CCD de 9K por 9K, siendo que el dispersor cruzado, este es un HL de dispersión cruzada, es un prisma. Entonces, el escalograma tiene esta forma con estas curvas a los lados, no es recto. Si usáramos otra rejilla de dispersión como un dispersor cruzado, entonces veríamos estas orillas rectas, pero bueno, eso es. Tienes razones para proponer Bosco, te queda un minuto. gracias. Bueno, para finalizar, yo lo único que quiero presentar, que quiero decir es esto. O sea, aquí, vean, esto que está aquí, la que está a la derecha, es el telescopio WIN. Aquí está la instrumentación que une la fibra con el telescopio. O sea, y esto es lo que en mi propuesta habría que sentarse a platicar de qué es lo que podemos hacer para esto. Del lado izquierdo presento lo que nosotros tenemos en principio, que es el polarímetro, que es lo que queremos pegarle al telescopio. Aquí en la parte superior izquierda está lo que era para ARPS, pero esto simplemente tenemos que fabricar o diseñar y mandar a hacer lo que nosotros necesitamos para cada caso. Estos son artículos tal cual lo que se hace, aquí está, muestro el que está para el que se hizo para Nate, tendrá que hacer en su momento si se decide para nosotros. Finalmente, la solución es la siguiente, desde mi punto de vista, sí es posible construir un espectrógrafo que en un momento dado se pueda heredar a otro, que requiere un diseño especializado en el sistema de inyección de luz principalmente. Las ecuaciones de diseño demuestran que el sistema es replicable sin mayores problemas. La principal desventaja, creo yo, así de inicio, sería el costo de los sistemas. Habría que pensar en la cámara de vacío del espectrógrafo, dónde se va a colocar, si es que se va a heredar o no, y ya. Bueno, es lo que quiero presentar. Para mí sería más bien como un punto de discusión interesante. Todavía me falta bastante en la simulación, pero bueno, es replicable. Aquí esta parte ya es de lo que yo he hecho. A lo mejor no les dice a ustedes mucho, aquí simplemente se ve la rejilla Shell y el colimador y el espejo de doble paso. Me faltan todavía partes, pero bueno, eso es lo que quería yo presentarles. Ok, muchas gracias, Bosco. Sí.